Bienvenidos. Hoy tocamos un tema que, lamentablemente, muchos conocen de cerca. Tienes un accidente de auto. El susto, el papeleo. Presentas el reclamo al seguro, esperas que todo fluya más o menos rápido. Pero no. Pasan las semanas, a veces meses. Y el dinero para arreglar el coche o para lo que sea que cubra la póliza, simplemente no llega. El taller empieza a presionar, la cuenta bancaria lo siente, y esa frustración, se vuelve parte del día a día. Hoy vamos a meternos de lleno en esa zona gris. ¿Qué se hace cuando el pago del seguro del auto parece haberse perdido en algún laberinto burocrático? Vamos a analizar bien la información que tenemos para entender no solo qué pasos dar, sino por qué funcionan. Queremos ofrecer un plan claro, una estrategia, para intentar resolver esto. No es solo una lista de cosas por hacer, sino entender el porqué detrás de cada acción. Bueno, arranquemos entonces. Lo primero que uno siente es enojo, quizás desesperación, ¿no? Pero para ser efectivos hay que tratar de diagnosticar primero. ¿Por qué se está tardando tanto ese pago? ¿Qué puede estar pasando? Ese es el punto de partida, sí. Es crucial. Porque si no entiendes la causa, o al menos la causa probable, cualquier cosa que hagas puede ser un tiro al aire. La información que revisamos apunta a varias razones bastante comunes, y cada una necesita un enfoque un poquito diferente. Una muy frecuente, y que a veces uno no le da tanta importancia, es la documentación incompleta. Ah, lo básico. Exacto. Parece una tontería, pero un formulario sin firmar. Una foto que pidieron y no llegó. Un dato mal puesto. Cualquier cosita de esas es suficiente para que la aseguradora diga stop. Pausa administrativa hasta que esto esté completo. Siguen sus propios procesos internos, claro. Y me imagino que no siempre te avisan rápido o, claro, qué es lo que falta, ¿verdad? No siempre. A veces hay que estar encima, preguntar directamente qué falta, exactamente qué documento necesitan. Otra causa importante es que la aseguradora esté haciendo una investigación más profunda. ¿Investigación? ¿Por qué? Bueno, esto pasa seguido si hay dudas sobre quién tuvo la culpa, en el accidente, por ejemplo. O si la versión tuya y la del otro conductor no coinciden. O simplemente si las circunstancias del choque son raras y quieren descartar un fraude. Tienen que determinar bien la responsabilidad antes de soltar el dinero, ¿entiendes? Y esas investigaciones, pueden llevar su tiempo. A veces bastante tiempo. Claro, tiene lógica desde el punto de vista de ellos, aunque para uno sea terrible esperar. ¿Qué más puede ser? Una tercera razón puede ser una disputa sobre el monto. Quizás la aseguradora te hizo una oferta, pero tú consideras que no alcanza para cubrir los arreglos o los gastos médicos si los hubo. Si no se ponen de acuerdo en cuánto vale el daño, la negociación se puede estancar. Y mientras tanto el pago queda ahí, en el aire. Aquí la demora no es tanto por papeleo, sino por un desacuerdo de fondo sobre el dinero. Entiendo. Y existe la posibilidad de que el problema no sea ni los papeles, ni la investigación, ni el monto, sino ellos, la propia compañía. Justamente, esa es otra posibilidad real. A veces, los retrasos son por problemas internos de la aseguradora. Puede ser pura burocracia lenta, que no tengan suficiente personal en el área de siniestros, que estén sobrepasados después de, una tormenta fuerte que generó muchos reclamos, o incluso que sus sistemas informáticos sean viejos o fallen. Es frustrante porque está fuera de tu control, pero es una realidad operativa que existe. Vaya panorama. Sí. Lo interesante aquí es que aunque no siempre puedas saber con 100% de certeza cuál es la causa exacta, la forma en que se comunican contigo o la falta de comunicación te puede dar pistas. Te piden papeles nuevos a cada rato. Probablemente sea documentación incompleta. Te dicen que están esperando informes o declaraciones, seguro es una investigación. La conversación gira siempre alrededor de cuánto te ofrecen y tú dices que no alcanza. Claramente es una disputa de monto. Identificar la causa más probable te ayuda a enfocar tu energía, ¿sabes? A elegir la estrategia correcta. Entendido. Tiene todo el sentido. Entonces, una vez que tenemos una idea de por dónde puede venir la demora, ¿cómo actuamos? Parece que lo primero es ordenarse uno mismo, ¿no? Exacto. Aquí es donde ser proactivo y súper meticuloso no es una opción, es casi una obligación. La clave es armar tu propio expediente del caso.
Bien completo, bien documentado. Tienes que crear un archivo, físico o digital, da igual, pero que centralice todo. ¿Qué debería incluir ese archivo? A ver, imagino que la copia de la póliza, el número de reclamo. Sí, eso es lo básico. Pero sobre todo, un registro súper detallado de cada llamada, cada correo, fecha, hora, con quién hablaste, un resumen de qué se dijo. Importantísimo. También, obvio, el informe de la policía, si lo hay, los presupuestos del taller, todas las fotos y videos que tengas del accidente, de los daños, todo. Y la importancia de tener ese archivo va más allá de solo tener las cosas ordenadas, ¿eh? Cuando llames a la aseguradora, no es lo mismo decir, llevo esperando mucho, que decir, mire, hablé con el agente Pérez el día 15 a las 10:30 am y me dijo que el pago salía en 48 horas y ya pasaron 2 semanas. Claro, te da otra postura. Totalmente. Demuestra que estás siguiendo el caso de cerca, que tienes memoria de los hechos, que eres serio. Cambia la dinámica de la conversación. Bien. Entonces, con esa base de documentos y registros, ¿qué sigue? Llamar y llamar. La comunicación tiene que ser persistente, sí, pero también inteligente. Llamar al ajustador que te asignaron, preguntar cómo va el trámite, pero con preguntas bien directas. ¿Qué documento específico falta? ¿Cuál es exactamente el siguiente paso que va a dar la aseguradora? ¿Me puede dar un plazo estimado, realista para ese paso? Y siempre, aunque estés frustrado, mantener un tono cortés. Firme, pero cortés. Y ahí vuelvo a insistir con lo de tomar notas. Fundamental. Cada llamada, cada correo. Anotas fecha, hora, nombre de la persona y un resumen de los puntos clave. ¿Hubo algún acuerdo o un desacuerdo? Anótalo. Sé que puede parecer una lata, muy administrativo. Sí, un poco tedioso. Pero es crucial. Si esto escala, si la cosa se complica más adelante, estas notas son tu columna vertebral. Son la prueba de que intentaste comunicarte, de lo que te dijeron o de que no te respondieron. Construyen la historia real de tu caso. Son como la evidencia que necesitas si tienes que pelear más fuerte. ¿Ok? Pero, ¿y qué pasa si haces todo esto? Eres organizado, llamas con cortesía, preguntas bien, pero el ajustador sigue sin darte respuestas claras. O te da plazos que nunca se cumplen. Ahí hay que pensar en subir de nivel, ¿no? Exacto. Ese es el siguiente paso lógico, la escalada interna. Si la persona que te atiende primero, el ajustador, no resuelve o no te da información útil, hay que pedir hablar con su supervisor o con el gerente del área de reclamos. De forma educada, insisto, pero firme. Agradecería poder conversar con su supervisor sobre mi caso. Y esa conversación con el supervisor hay que prepararla bien. No es solo ir a quejarse otra vez. Es presentar tu caso de forma clara y estructurada, usando tus notas. Este es mi número de reclamo, esta es la secuencia de mis llamadas y correos, este es el problema, el retraso no se justifica y esto es lo que pido, una acción concreta y un plazo para resolverlo. Ser objetivo y tener la documentación a mano te da muchísima credibilidad a ese nivel. Entiendo. Presentar un caso sólido. Y si ni hablando con el supervisor se destraba la situación. O si simplemente quieres dejar una constancia más formal, que no se pueda negar. Ahí es cuando la comunicación por escrito se vuelve esencial. Una carta formal o un correo electrónico bien redactado, dirigido al supervisor o quizás incluso a alguien más arriba si hace falta, tiene otro peso. Obliga a que te den una respuesta más pensada y deja un rastro que no se puede borrar. En ese escrito tienes que resumir el caso de forma concisa, poner tu número de reclamo, detallar la cronología de tus intentos fallidos. Ahí tus notas valen oro. Expresar tu preocupación por la demora y, muy importante, decir claramente qué esperas y para cuándo. Y en ese punto ya conviene mencionar que podrías buscar ayuda afuera. ¿O es muy pronto? Se puede hacer, pero con cuidado, contacto, de manera muy profesional. Puedes indicar que si no recibes una respuesta que resuelva el tema en un plazo razonable, ponle 10 días hábiles, por decir algo, vas a tener que evaluar otras opciones para defender tus derechos. No suena como una amenaza directa, ¿ves? Sino como una consecuencia lógica si ellos no resuelven internamente. Algo tipo, confío en que podremos resolver esto entre nosotros, pero si para tal fecha no tengo una propuesta concreta, me veré en la necesidad de consultar con las entidades regulatorias o buscar asesoría legal. Ah, ok. Es como decir,
Miren que sé cuáles son los siguientes pasos si ustedes no cumplen. Exacto. Formaliza la disputa y muchas veces activa otros protocolos dentro de la aseguradora. Les demuestra que estás informado y que estás dispuesto a seguir adelante si es necesario. Bien, pero seamos sinceros. Habrá casos en que ni la llamada al supervisor ni la carta formal funcionan. La aseguradora sigue sin pagar, o te niega el reclamo sin una buena razón, o simplemente te da largas y largas. Ahí es cuando ya hay que mirar hacia afuera, ¿no? Las opciones externas. Correcto. Y es súper importante saber que existen esos recursos. Una vía muy potente y que a veces funciona muy bien es ir a la agencia del gobierno que regula a las aseguradoras en tu país. La información que analizamos menciona, por ejemplo, a la CONDUCEF en México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Casi todos los países tienen un organismo similar y suelen tener mecanismos para que presentes una queja formal. ¿Y eso cómo funciona? O sea, ¿realmente tienen poder para hacer algo? Sí, sí lo tienen. Cuando reciben una queja bien documentada, otra vez, la importancia de tu archivo, normalmente le piden una respuesta oficial a la aseguradora. Actúan como mediadores y en muchos casos su sola intervención ya es suficiente para que la compañía revise el caso otra vez y busque una solución. La presión de tener al regulador encima, el riesgo de multas o de dañar su reputación suele ser un buen incentivo para que se muevan. Interesante. Y esto nos hace pensar en lo importante que es esa supervisión, ¿no? El rol de estas agencias es clave para equilibrar un poco la cancha entre el consumidor solito y las grandes aseguradoras. Aseguran que cumplan lo que prometen en los contratos. Definitivamente es un respaldo. Ahora, pongámonos en el peor escenario. Ni con la queja ante el regulador se soluciona. O quizás estamos hablando de un reclamo por mucho dinero, o un caso legalmente complicado. Ahí queda la vía judicial, imagino. Así es. Contratar un abogado que se especialice en temas de seguros es como el último recurso, pero a veces es el único que queda. Estos abogados no solo saben de leyes, sino que conocen las tácticas que usan las aseguradoras. Saben cómo negocian, qué argumentos usan, su capacidad para negociar con más fuerza, sabiendo que si no hay acuerdo pueden ir a juicio, puede cambiar totalmente las cosas. Claro. La posibilidad de un juicio, que siempre es caro y largo para ellos también, puede hacer que reconsideren su negativa. Pero, ¿no es carísimo contratar un abogado para esto? Puede serlo, pero hay que ver. Primero, muchos abogados de este tipo te ofrecen una primera consulta gratis o a un costo bajo para ver si tu caso tiene futuro. Eso te permite tener una opinión experta antes de meterte en gastos grandes. Segundo, a veces, si el abogado ve que el caso es muy sólido, podría trabajar a porcentaje, lo que llaman honorarios de contingencia. O sea, solo cobras si tú ganas el caso. Y tercero, si ganas un juicio, a veces la sentencia obliga a la aseguradora a pagarte también los gastos del abogado. Es algo que hay que analizar bien, pero no hay que descartarlo solo por miedo al costo inicial, sobre todo si te deben una suma importante. Es un punto muy válido, sí. Entonces, si tratamos de resumir la estrategia general que se desprende de todo esto para enfrentar un pago que no llega, ¿cómo la podríamos condensar? Yo creo que se puede resumir en 4 pilares clave, ¿no? Primero, arma una base de pruebas sólida. Documenta todo. Registra cada comunicación. Es tu escudo y tu espada. Segundo, mantén la presión, pero siempre profesional. Llama, escribe, sé persistente, pero con claridad y cortesía. Tercero, sabe cuándo y cómo escalar internamente. Usa tus pruebas para presentar un caso fuerte a los supervisores. Y cuarto, no tengas miedo de usar los recursos externos si lo interno no funciona. Los reguladores y los abogados son herramientas legítimas para defender tus derechos como asegurado. Mucha persistencia y sobre todo de organización y estrategia. No se trata solo de sentarse a esperar que algo pase, sino de gestionar activamente todo el proceso, demostrar que sabes lo que haces y que estás decidido a llegar hasta el final. Exacto. Es tomar el control de la situación, en lugar de sentirte como una víctima de la burocracia. Cuesta trabajo, no hay duda, pero aumenta muchísimo las chances de que te paguen lo que te corresponde. Y quizás para dejar una idea final flotando, algo para pensar más allá de los pasos prácticos. Podríamos plantearnos 2 cosas. Por un lado, si alguien vive estos retrasos extremos, estas tácticas para demorar el pago,
¿Qué nos dice eso sobre cómo opera esa aseguradora en general? ¿Fue mala suerte, un caso aislado o es quizás un patrón de conducta? Estar atentos a la reputación de las compañías puede ser importante al momento de elegir o renovar un seguro. Y por otro lado, pensando hacia adelante, ¿cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si le dedicáramos tiempo a entender bien nuestra póliza antes de tener un problema? Entender no solo qué cubre, sino qué no cubre, los deducibles, cómo es el proceso de reclamo según el contrato. Saber todo eso de antemano puede hacer una diferencia gigante cuando pasa algo. El conocimiento previo, en sí mismo, ya es una forma de protección.